os voy a presentar una aplicación que he diseñado que está pensada para explorar la frecuencia léxica de las palabras en español. Yo soy Mario Casado Mancebo y vengo del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. La estructura que voy a seguir es muy sencillita. En primer lugar, os voy a presentar un poquito el concepto de frecuencia en la lingüística. Hablaremos de la frecuencia, por un lado, en los estudios de producción y por otro lado en los estudios de percepción, que es una distinción que me parece bastante interesante y que no siempre queda demasiado clara. Y luego ya directamente pasaremos a ver lo que es la aplicación web en sí, cómo está estructurada, qué referencias de corpus nos ofrece. Vemos que la frecuencia es un factor de gran importancia en las investigaciones lingüísticas de muchas maneras, pero parece que siempre nos centramos en la parte del léxico, en la parte de las palabras, y sin embargo la frecuencia realmente afecta a todos los niveles lingüísticos. Nos podemos remontar a la ley de Zipf, que seguramente todos conozcamos, que es un descriptor que prevé con bastante exactitud cómo debería ser, cómo es realmente la distribución en frecuencia de los elementos de una lengua. Fijaos en la gráfica de la izquierda, la que tiene varios colores y que tiene el título en inglés, está extraída de una entrada de Wikipedia que ha hecho un usuario utilizando las primeras 10 millones de palabras en 30 Wikipedias para un montón de lenguas, como veis ahí. Esta sería una aplicación típica de la frecuencia. Se aplica a elementos léxicos y la distribución que nos predice es la que se ve ahí en la gráfica. Si observáis, cada línea de color se ve, no sé si lo veréis con el tamaño que tiene la leyenda, pero bueno, cada línea de color es una lengua. Entonces fijaos cómo la ley de Zipf predice con una exactitud bastante potente la distribución de los elementos léxicos en prácticamente todas las lenguas a las que se aplica. Pero es que esta ley no solo se aplica a los elementos léxicos, sino que si os fijáis en la gráfica del lado derecho, pertenece a un estudio que se hizo sobre fonología, que se hizo sobre unas lenguas en concreto, por los autores que he citado ahí en el lateral. Y fijaos que la distribución es muy parecida. Lo que la ley de Zipf nos dice es que el elemento que nos aparezca como de mayor frecuencia en el sistema lingüístico que estemos midiendo va a tener una distribución del doble que el segundo y así sucesivamente. Entonces, si os fijáis en el gráfico A, pues es básicamente lo que se predice también en fonología. Entonces el tema de la frecuencia, ya con esta ley podemos ver que es bastante relevante. Si nos seguimos centrando en la fonología, podemos ver, por ejemplo, conclusiones como las que os muestro en el lado izquierdo. En este estudio que he citado nos sacan unas 3 conclusiones principales, que es que cuanta más frecuencia tiene un elemento fonológico en la lengua, menos duración tienen las palabras que lo contienen. Concretamente en este estudio observan que hasta un 22% menos, que no es ninguna tontería. Cuanta más frecuencia en el contexto, es decir, que el ítem que estemos midiendo ya haya sido mencionado antes en la conversación, o incluso si ese ítem léxico es predecible semánticamente, esas palabras pueden durar también menos. Por último, también súper relevante la frecuencia en la colocación, es decir, si esa secuencia de palabras se combina de manera muy frecuente en esa lengua, por ejemplo, ocurre con más frecuencia el flapping, que es un proceso, no sé si lo conocéis, es un proceso de pérdida de información fonológica. Por ejemplo, cuando en inglés en vez de city dicen city. Eso es un flapping. Entonces, cuanta más frecuencia en la colocación de palabras, observan que hay más flapping. En la parte de gramática y léxico, que es el estudio que tengo a la derecha en color azul, Graña López observa que cuanta más frecuencia léxica, más facilidad tienen los hablantes para recuperar ese ítem en el acceso al léxico. Por lo tanto, a mayor frecuencia léxica se observa menos errores en la recuperación de elementos, y según Bybee, en 1988, que es el último cuadradito de la pirámide azul, a más frecuencia léxica, esos ítems más fuerza léxica, que llama ella, adquieren. Esto de la fuerza léxica se traduce en el sistema lingüístico en una serie de procesos morfológicos que facilitan de gran manera el acceso. Es decir, pues hay ciertas estructuras que se presupone que los usuarios no están derivando morfológicamente todo el tiempo, sino que como tienen una gran frecuencia no se necesita hacer todo ese proceso, sino que ya están disponibles. ¿Y qué pasa en percepción? Pues también se ha demostrado la relevancia de la frecuencia en estas tareas. Vamos a ver cómo y por qué.
Fijaos, tenemos el modelo Logogen de Morton en 1979, que pretende dar cuenta de cómo ocurre el procesamiento de las palabras por los hablantes de una lengua. Para entender un poco el modelo logogen, cuando se habla de un logogen estamos hablando de las unidades responsables del reconocimiento de palabras. En esta teoría es en la que se introduce el concepto de acceso al léxico, de activación léxica, que es el momento de acceso al léxico, es el momento en el que hay suficiente información como para que el receptor del mensaje pueda identificar elementos del léxico. ¿Y qué ocurre? Que según va recibiendo esa información se van activando en el léxico unidades que digamos concuerdan o son compatibles con la información que tiene. De forma que según va recibiendo más información, por ejemplo, si pensamos que es una interacción en la que está recibiendo un mensaje oral, pues según va recibiendo porciones de sonido que va reconstruyendo como fonemas, por ejemplo, se van activando una serie de elementos que coinciden en el léxico. Según va recibiendo más información, esa cantidad de elementos que concuerdan se reduce porque tiene más información hasta que llega al que es el que es el correcto o unos poquitos que pueden ser los correctos y se vale de otras claves para discernir cuál es el correcto. Vale, pues en esta forma de entender el procesamiento del modelo Logogen, la frecuencia provoca varios efectos bastante destacados que tienen que ver, por un lado, con la lexicalidad, por otro, con la frecuencia y por otro, con el priming. Mirad, lo que observan los autores que trabajan en este tipo de enfoques es que las pseudopalabras, es decir, las palabras que son inventadas, cuando hacen un estudio en el que observan cómo se procesan palabras inventadas frente a palabras que sí existen en una lengua, observan que las pseudopalabras se reconocen mucho más lento que las palabras que existen, presumiblemente porque necesariamente están más disponibles, porque con una palabra inventada tú no has tenido experiencia, no puede tener más frecuencia que una a la que sí te has enfrentado. Y por otro lado, que se reconocen mucho más rápido las palabras con las que ya tenemos experiencia previa, que sería lo que llamamos, esté relacionado con lo que llamamos priming, ¿vale? Bien, entonces, después de decir todo esto, lo que podemos concluir es la gran importancia que tiene la frecuencia léxica en la elaboración de corpus. Fijaos que los corpus muchas veces están pensados para tareas de lectura. Entonces los participantes leerán, que es la percepción, y en muchos casos, como el mío que trabajo en fonología, también tendrán que leer ese corpus en voz alta, es decir, habrá una parte de producción, por lo tanto necesitamos tener muy en cuenta la frecuencia léxica. De hecho, Perfetti en el año 2010 muestra la triple relación que hay entre la habilidad léxica, la comprensión de ítems y la descodificación de esos ítems, estas tres tareas que están ahí en cualquier trabajo de corpus. Y por último, también quería citar el estudio de Perfetti y Adloff, en el que muestran que un menor control de las palabras produce más errores de procesamiento, ¿de acuerdo? Además, otro autor, Rodrigo López, en el 94, comprobó que todo esto que hemos visto se aplica tanto en niños como en adultos, con lo cual es fundamental. Mirad, ya para entrar en materia, vamos a ver la aplicación que he diseñado para medir de alguna manera la frecuencia léxica a partir de una serie de corpus de referencia. Es una interfaz web bastante sencilla que nos permite insertar palabras, secuencias de palabras o incluso textos y nos los coteja con unos corpus de referencia, ¿vale? Mirad, la dirección de la aplicación es esa que veis ahí arriba, frecuencias.mcasado.org, y el índice es el que veis ahí. Nos permite explorar las frecuencias en tres corpus de la Real Academia Española, ¿vale? Son tres corpus que además nos permite hacer un estudio de frecuencias a lo largo de toda la historia del español, es decir, tanto diacrónica como sincrónicamente. Tenemos el CORDE, que según la RAE tiene 250 millones de registros de textos de diferentes géneros, de todas las épocas, desde los inicios hasta 1974. Tenemos por otro lado el CREA, que según la RAE tiene más de 160 millones de formas de textos escritos de libros, periódicos, revistas, orales, y incluyendo ya todos los países de habla hispana desde el 75 hasta el 2004, es decir, es una continuación en cierta manera del CORDE. Y por último tenemos el CORPES 21, que tiene más de 327.000 documentos, 350 millones de formas ortográficas, lo mismo, textos orales, textos escritos de España, de América, de Filipinas, de Guinea. Bueno, toda esta información la tenéis en la información de los corpus en la web de la RAE.
La cuestión es que, como veis, esto nos permite hacer un estudio tanto diacrónico como sincrónico. Es bastante información la que tiene disponible. Mirad, aunque esta información realmente es pública, porque esto es consultable en la página web de la RAE, lo que pretende esta app, el objetivo de esta app es que podamos consultar las frecuencias de un texto en concreto de manera sencilla, porque hasta este momento, con la interfaz de la RAE, lo que podemos hacer es consultar una forma en colocación, consultar sus frecuencias, pero no que nosotros tengamos un corpus con una serie de textos y podamos consultar las frecuencias de ese corpus o de esa lista de palabras de una manera rápida en un momento, que no tengamos que ir palabra por palabra. Ese es más que nada el objetivo de esta aplicación. El funcionamiento es muy sencillo. Cuando estamos en este índice, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el corpus que queremos tomar como referencia y pasamos a esta página, que es el explorador propiamente dicho. Tiene ahí unas instrucciones que, bueno, son súper sencillas, son 3 pasos que lo único que tienen es que hay que esperar a que desaparezca el spinner, que es esa ruedecita que aparece ahí arriba, que mientras aparece es que está cargando el corpus, y una vez está, simplemente introducimos nuestro texto, teniendo una serie de cosas en cuenta, como es eliminar los signos de puntuación, porque si no, pues los va a considerar como un elemento que comprobar. Tener cuidado con mayúsculas y minúsculas, porque los corpus de la RAE codifican los elementos en mayúscula y en minúscula. Entonces, dependiendo de cómo hayamos metido un elemento, pues puede estar consultándolo solo en mayúscula o solo en minúscula. Y por último, tener en cuenta la limitación de que solo nos va a consultar de una sola vez hasta 500 palabras, por el tema de que no se colapse por todas las formas que tenga que chequear. Vale, nada, simplemente hacemos el envío pulsando el botón enviar y ya nos devuelve las frecuencias de los elementos que ya hemos introducido. Mirad, aquí os pongo una muestra, un envío de prueba. Se extraen formas únicas, es decir, si yo repito un elemento, no me lo va a repetir en el cuadro de resultados varias veces, sino que por comodidad pues se reduce a las formas únicas que insertemos. Ahí veis que nos arroja una información bastante concisa, que es la forma que hemos consultado, que es el literal que hemos mandado, el número en orden, que es el índice de posición entre todas las formas del corpus, la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece la forma procesada en el corpus, y la frecuencia normalizada, que es el número de casos por cada millón de elementos. Por último, nos permite, pulsando el botón descargar, extraer esa tabla en CSV, que es un formato bastante universal para trabajar con él. Pues aquí en este código QR o en su defecto en esa dirección tenéis las referencias que he citado y sin más os doy las gracias por vuestra atención, espero que haya sido de vuestro interés, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta en este momento o en esos contactos que he puesto ahí. Muchísimas gracias.